Cuando ya tienes tu programa de presentaciones electrónicas instalado en la computadora, es muy fácil acceder a él. Vamos a un ejemplo en este tipo de computadora que es una Mac. En el mismo lanzador de programas le damos un clic y encontramos precisamente este icono que dice Microsoft PowerPoint. Recordemos, no es el único programa que sirve para hacer presentaciones electrónicas, pero sin duda alguna es el más popular. Hay algunos programas que son de software libre que puedes descargar buscándolos en internet para hacer presentaciones. E incluso hay todo una suite o conjunto de programas como es el OpenOffice, que incluye tanto la presentación electrónica como la hoja electrónica de cálculo, así como también el procesador de textos. Y podrías tenerlo instalado en tu computadora. Pero vamos a utilizar este. Todos los presentadores electrónicos son profundamente similares, así que lo que vamos a ver a continuación prácticamente aplica para cualquier otra versión o marca de programa para presentaciones electrónicas. Le damos clic en Microsoft PowerPoint y en este momento lo que está haciendo nuestra computadora es cargar el programa que está guardado en nuestra computadora para llevarlo a la memoria. Al momento de cargarlo, lo que nos va a mostrar es una primera interfaz muy similar, como podemos ver, a otros programas de la misma familia. Una especie de invitación a realizar un archivo de manera básica, una galería básica de formatos. Lo que tenemos aquí es desde una presentación en blanco hasta ya presentaciones predefinidas, esto es, plantillas, lo cual significa que ya tienen un fondo, combinación de colores, tamaño y tipo de letra, y cada una de ellas puede ser para cierto tipo de aplicación. Por ejemplo, de los que tenemos en esta galería, casi siempre toda la gente lo que hace es elegir la presentación en blanco, y luego empieza como a vestir mucho más la presentación. Pero notarás que hay otros estilos ya predefinidos. Hay uno que se llama Ion, recortar, orgánico, acá otro que se llama Estela, uno de sala de reuniones, uno que tiene fondo de plumas. Bueno, pues dependerá del objetivo de tu presentación, que eso es lo más importante antes de empezar a hacerla. ¿A quién está dirigida la presentación? ¿Quién la va a ver? ¿A qué público? ¿De qué duración? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el tema? ¿De qué es de lo que vas a hablar? Si, por ejemplo, fuéramos a hablar de tecnología, la composición de las cámaras digitales, tal vez sería un tanto cuanto extraño hablar de eso con una presentación con fondo de plumas de pájaro. ¿Quién sabe? A alguien podría ocurrírsele que sí es buena idea. Así que siempre el diseño de las diapositivas o de los elementos de la presentación deben ir de acuerdo al tema y de acuerdo al público al que se lo vas a presentar. Puedes partir de la presentación en blanco, pero vamos a seleccionar nosotros uno aquí, que es el formato o el modo de estela. Como verás, ya tiene un tipo de letra y tiene un fondo. Lo seleccionamos, le damos un primer clic para seleccionar el tipo de fondo y ahora le damos clic en el botón que se encuentra abajo que dice crear. En este momento, el programa de presentaciones electrónicas está llamando a esta plantilla y ya vemos la interfaz completa de nuestro programa de presentaciones electrónicas. Como notarás, ya está ahí una primera hoja. Podríamos decir que es una hoja en blanco, pero a diferencia del procesador de palabras, en el programa de presentaciones electrónicas ya tenemos algunos otros elementos. Aquí ya se encuentra un fondo de pantalla, que es algo más llamativo, algo más interesante que el tradicional fondo blanco, lo cual, por supuesto, es importante para cuando estás diseñando una presentación. Quieres llamar la atención, quieres que la gente se dé cuenta de lo que vas a exponer. Así que se combinan muchos factores, se combina el tamaño de la letra, se combina el fondo de la pantalla. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Básicamente lo que tenemos es nuestra área de trabajo en la presentación electrónica. Como todos los demás programas, en la parte de arriba encontramos un título que nos está diciendo el nombre que en este momento le está poniendo a nuestro archivo. No lo hemos guardado, así que por omisión le está poniendo el nombre presentación 1. Tenemos hasta arriba, antes del área de trabajo, una barra de menús que podemos ir seleccionando cada uno de ellos, archivo, edición, etcétera. Cada uno de ellos con funciones específicas muy similares a otros programas de la misma familia. En la parte de abajo tenemos lo que son las barras de acceso rápido. Tenemos, por ejemplo, una de inicio para insertar, diseñar, transiciones, etcétera. Y a su vez, también tenemos algunas opciones interesantes dentro del área específica de trabajo. Notarás que a diferencia del procesador de palabras y de las hojas electrónicas de cálculo,
El área de trabajo se conforma fundamentalmente de dos secciones. Lo que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, que es toda la lista de las presentaciones, de las láminas que constituyen la presentación, que también se les conoce como diapositivas, una herencia de las presentaciones que se hacían con esas transparencias que se ponían en un carrete y giraban, etcétera, etcétera, por eso se le sigue llamando diapositiva. Ese es el elemento básico de la presentación electrónica, está conformada por diapositivas. Alguien más lo podría interpretar como hojas o páginas. En esencia, es una diapositiva. Tenemos ahí nuestra lista entonces de diapositivas en el lado izquierdo. Nada más tenemos una porque acabamos de crearlo. Tenemos otro lado que es el que es en el área de trabajo, en donde se encuentran precisamente otros elementos como la diapositiva en tamaño más grande. En realidad es como se va a presentar la diapositiva. Y lo que podemos hacer nosotros ahí es jugar con todos los elementos que constituyen la diapositiva. Es el área literalmente donde vamos a insertar texto, imágenes, audio, video, etc. Entonces, primero, lista de las diapositivas en el lado izquierdo, en el lado derecho, en el área más grande, aunque la podemos ajustar porque tenemos una barra divisoria en medio, como lo podemos ver en este momento, que yo puedo correr hacia la izquierda o la derecha y podemos ver más grande o más pequeña la lista o bien la diapositiva en sí. A esta que estamos viendo en este momento se le conoce como la diapositiva de trabajo o la diapositiva activa. Todo lo que hagamos va a ser sobre esa diapositiva, a menos que seleccionemos varias de la lista. Pero si ahorita escribimos un texto o insertamos algo, va a ser exactamente en la diapositiva activa. ¿Cómo sé cuál es la diapositiva activa? Bueno, porque está resaltada con un marco en la lista que se encuentra del lado izquierdo, pero también en la barra inferior de información tenemos donde dice diapositiva 1 de 1. Me está diciendo en dónde me encuentro. Claro, nada más hay una diapositiva porque estamos arrancando con el archivo. Me dice cuál es el idioma que se utiliza para escribir el texto aquí, porque incluye, por supuesto, un corrector ortográfico, así como también otras opciones como por ejemplo ver las notas de la diapositiva, que esto es algo muy útil. Le voy a dar un clic y veremos que en este momento puedo yo mostrar en la parte inferior de la pantalla, hay un texto que dice haga clic para agregar notas. ¿Qué significa eso? Las notas acompañan a la diapositiva, pero no se muestran en la pantalla cuando haces la presentación. Son la guía para el expositor. Si quieres leer, por ejemplo, un discurso y está soportado por las diapositivas, bueno, pues puedes poner el discurso ahí para ir diapositiva por diapositiva avanzando en orden a hacer tu presentación. Las notas son un elemento muy útil y al final incluso las puedes entregar como parte de una impresión. O mucha gente simple y sencillamente no requiere de las notas en la diapositiva porque con la diapositiva en sí es más que suficiente. Podemos insertar comentarios a la diapositiva, más cuando se están haciendo algún tipo de revisión, en el caso de que se esté haciendo en un grupo, agregar elementos a la diapositiva. Y después tenemos otras formas de visualizar la misma cosa. Aquí tenemos una visualización con este lado que se llama normal, la vista con un lado la lista de diapositivas y en el centro o en el área más grande la diapositiva activa. Pero hay otra que se llama como clasificador de diapositivas. Cuando tienes una diapositiva no es problema. Pero ¿qué pasa cuando tienes 100, 150, 30, etcétera? Déjame te digo algo. Cuando hacemos presentaciones, normalmente las presentaciones son reutilizadas. Esto es, de pronto tienes que hablar de un tema y meses después tienes que hablar del mismo tema pero recargado, con otros elementos, o le tienes que restar algunos porque era muy compleja la original. Lo que hace mucha gente es que toma su presentación original, le agrega otras láminas, otras diapositivas, le quita otras, etc. Y bien, puede estar reacomodando información. Hacer eso con la vista actual, que es la vista de modo normal, con una lista de diapositivas y la diapositiva activa en grande ahí, etcétera, es algo complejo. Por eso, cuando tienes muchas diapositivas, esta opción que se encuentra acá abajo, que es vista como clasificador, que le voy a dar clic, el área de trabajo se transforma. Y esta área de trabajo ahora es toda la colección de diapositivas que hayamos hecho, que estén dentro del archivo. Cada archivo puede tener n cantidad de diapositivas. Solamente tenemos una y de hecho no tiene texto. Pero si tuviéramos 100, 200 diapositivas,
Moverlas y reorganizarlas en orden es muy fácil con este clasificador de diapositivas. Y por supuesto, además de esta vista, que es la del clasificador, tenemos una que es una de las más importantes, si no, no tendría sentido este programa, que es empezar la presentación. Ver tal cual cómo nuestra presentación electrónica va a salir al resto del mundo. Cómo la van a ver cuando estemos dando la clase o la conferencia o la exposición. Le voy a dar clic en esa opción. Recordemos que no tiene más texto esta presentación, está apenas iniciando. Le damos un clic y vemos precisamente en la pantalla, pues el fondo nada más porque no le he puesto ningún texto. Pero ese es tal cual si yo tuviera mi computadora conectada a un proyector, como vería el resto de la gente mi presentación. Entonces tenemos en esos tres botones dos opciones. Una para trabajar, para escribir las diapositivas, otra para organizarlas, acomodarlas como mejor nos convenga y otra para ya presentar las diapositivas. Y por supuesto para finalizar la interfaz del el programa para presentaciones electrónicas, tenemos un área de zoom, de acercamiento, alejamiento, para ver a mayor o menor detalle, regresaré a la vista normal, cómo está nuestra presentación, cómo se ve a detalle nuestras diapositivas y todos los elementos que las constituyen.